La familia vivía en estrechez económica. Habían nacido ya 14 hijos. El padre era fabricante de velas. El 17 de enero de 1706, en Boston, nacía Benjamin Franklin y después de él nacieron 2 hijos más. A los 11 años trabajaba de aprendiz en la imprenta de su hermano y desde un principio se propuso dedicarse a sus tareas con todo interés y sumisión a las órdenes que recibiera. No solamente no cobraría sueldo hasta que cumpliera los 22 años, sino que el padre hubo de pagar al nuevo patrón 10 libras en moneda inglesa para compensarle por los cuidados de que haría objeto a Benjamin. Desde niño se interesó vivamente por comprender mejor el juego de las influencias que determinan el carácter para una actuación más digna y elevada. Tras mucha concentración y examen interior, pudo descubrir sus defectos y adoptar métodos para eliminarlos, a cuya tarea dedicó constante esfuerzo y disciplina. Trabajaba más de 14 horas diarias y no despilfarraba el poco tiempo que le quedaba libre, pues lo dedicaba a leer, escribir, pulir su estilo, examinar los resultados de sus actividades, cuidar su salud, acrecentar sus energías y hacerse experto en aprovechar sus recursos y oportunidades. Siempre mostró Franklin ser maestro en prudencia y sagacidad. Una vez, mientras discutía sobre religión, confesó que todos los hombres sensatos tenían la misma. Una señora que no entendió bien lo expresado le pidió que concretara su parecer, y él contestó: «Los hombres sensatos solo hallan este tema, señora». A los 17 años era el editor responsable del periódico New England Courant. Escribía artículos valientes, atacaba las instituciones de gran arraigo con una conciencia que se inspiraba en el bien común, defendiendo lo justo y lógico. Debido a disidencias con su hermano, se ausentó a Nueva York en 1723, a cuya ciudad llegó sin recursos y en donde pasó grandes apremios. Después de unos días se le aconsejó que se dirigiera a Filadelfia, donde, tras un viaje penoso, llegó sucio, hambriento y con aspecto repelente. Las gentes al verlo se mofaban de él y era mirado con cierta sospecha. A pesar de tanta adversidad, no se desanimó y buscó trabajo que halló en la imprenta de Keimer. A los 18 años, partía para Inglaterra por recomendación del gobernador Cade, quien le había prometido protegerlo y le confió la misión de comprar materiales de imprenta para fundar una empresa editora, y para ello le prometió entregarle cartas de recomendación y los recursos necesarios. Ya en Londres visitó las casas para las cuales llevaba cartas de presentación, y grande fue su asombro al comprobar que ese funcionario carecía de prestigio y que los mensajes no surtían los efectos esperados. Inmediatamente, y de acuerdo con su disciplina habitual, buscó trabajo, que halló en una imprenta grande en donde se le pagaría una guinea semanal. El 2 de julio de 1726 regresaba a Filadelfia, enriquecido con una experiencia de gran valor, vigorizado en sus ideas y con un gran entusiasmo y dinamismo. En 1727 ocurrió una gran epidemia que puso en peligro su vida y la enfermedad le ocasionó un gran debilitamiento. Sin dinero ni protección, nuevamente tuvo que hallar trabajo para subsistir. Aprendió a depender de sí mismo y a fortalecer su ánimo para seguir adelante en sus empresas. Fue la suya una escuela de mucho esfuerzo y energía de la que jamás se desvió. Como era metódico, se propuso seguir 4 normas que habrían de guiarle en sus momentos apremiantes. Economía. Me es necesario ser frugal en extremo durante algún tiempo hasta que haya pagado lo adeudado. Perseverancia. Debo dedicarme con empeño al negocio que elija y no distraer mi mente con ningún proyecto con propósitos descabellados de hacerme rico en forma repentina, ya que la laboriosidad y la paciencia son los medios más eficaces. Buena voluntad. Me comprometo a no hablar mal de nadie, aun en casos comprobados de censurables acciones, y a ser posible excusaré las faltas imputadas a otros. Llegada la ocasión, daré a conocer lo que sepa de bueno de los demás. Lealtad. Trataré de decir siempre la verdad. No despertaré en nadie esperanzas que no puedan realizarse y seré siempre estricto en cada palabra y acción. Adoptó un plan de ordenamiento personal, disciplinándose con el fin de eliminar defectos propios y seguir procedimientos morales que mejoraran su personalidad. Los resultados obtenidos fueron excelentes y los principios por él seguidos le depararon el triunfo en sus delicadas y complejas tareas científicas, sociales y diplomáticas. Como consecuencia de tan saludables normas, adquirió la virtud de la prudencia, era cuidadoso con sus palabras y siempre actuaba con humildad, lo que le distinguió mucho durante toda su vida y le conquistó grandes simpatías en diferentes países que visitó y en los que residió. Tras mucho sacrificio y momentos apremiantes, de los cuales salió airoso gracias a su inteligencia y laboriosidad, se hizo propietario de una imprenta. Tenía entonces 24 años de edad. Luego se casó con Deborah Reed, con la que había mantenido relaciones durante algunos años. Aprovechaba los minutos libres a pesar de sus múltiples ocupaciones, estudiando el español, el francés, el italiano y hasta llegó a interesarse en el latín y el alemán.
Sus negocios prosperaban y ello contribuían su disposición tan simpática y la habilidad de hacerse de amigos. Agrandó su establecimiento y era tal la pulcritud con que realizaba los trabajos que le confiaban que la clientela aumentaba constantemente. Su imaginación y viveza eran ricas, pero prácticas y morales. Su modo de moralizar era muy suyo. Una vez publicó en su periódico un aviso concebido en estos términos: sepa la joven más encantadora de esta ciudad por medio de este aviso que sería irresistible si no se lo impidiera su afectación. Días después publicó algunas respuestas que decían: señor Franklin, no sé a quién se refiere su periódico al decir la joven más encantadora de esta ciudad, pero puedo asegurarle que la que en realidad lo es carece de afectación. Señor, desde que recibí el último número de su periódico creo haberme mirado al espejo más de 1000 veces por día y, a no ser por el defecto de afectación que usted le atribuye, me parecería ser yo la persona a quien usted se dirige. Señor Franklin, debo confesar que muchos me han dicho que soy la joven más encantadora de la ciudad, pero me parece injusto que me acuse de afectación. ¿Es acaso culpa mía que no logre pensar de las gentes tan bien como ellas lo hacen de sí mismas? Señor Franklin, los que me encuentran afectada están en un gran error, porque yo solo recuerdo haber rehusado besar a los tontos. Amigo Franklin, no me disgusta que se me considere afectada, pues bien sabes tú que los tenorios llaman afectación a la decencia. En 1733 publicó el almanaque Poor Richard, que tanta popularidad alcanzó y cuyo material de lectura era por demás interesante y práctico. Por su medio difundió ideas, principios y enseñanzas de gran valor cultural y eficaces para bien del público en general. Se dedicó a investigaciones científicas, demostró la naturaleza eléctrica del rayo y después de 3 años de experimentaciones y estudios persistentes, halló cómo captarlo por medio de su invento, el pararrayos. En su almanaque describió cómo emplearlo. Ese descubrimiento le valió grandes demostraciones de aprecio, honores, distinciones, condecoraciones y la admiración de todos. A pesar de ser tan útil y ventajoso, le ocasionó la animadversión de no pocos contemporáneos que le atribuían actitudes censurables y propósitos erróneos, porque consideraban que sus invenciones no descansaban sobre firmes bases científicas. ¿Qué mentalidad más oscura la de esos críticos y supuestos entendidos en las cosas culturales? Cuánta mezquindad han tenido que encarar los grandes descubridores, los promotores del progreso humano, los que han rasgado el velo de la ignorancia de sus semejantes. Fue nombrado director general de Correos de América, cargo que ocupó con gran distinción por las muchas innovaciones que introdujo. Era miembro de la Asamblea Legislativa de Pensilvania. Le fueron otorgados títulos académicos y su nombre adquirió mucho relieve. Dado su prestigio y popularidad, le fue confiada por la Asamblea la misión de ir a Londres para realizar ciertas gestiones en pro de la provincia, pero encontró en la capital británica muy poca disposición para escuchar y comprender. Los ingleses consideraban a los americanos como súbditos y no como connacionales. Él, sereno, persistente y diplomático, prosiguió en sus esfuerzos. Los tributos eran la causa fundamental de la contienda. Los estadistas ingleses temían la independencia americana y se resentían de las contrariedades que les producían las colonias del otro lado del océano. Franklin fue considerado como espía. En Pensilvania sus enemigos esparcieron rumores de que él se entendía con las autoridades inglesas en perjuicio de los intereses de la provincia, acusándole de que vivía fastuosamente, gastando dinero con excesiva liberalidad. Cuando regresó a su patria fue bien recibido y apenas llegó inició con nuevos bríos sus tareas, tanto oficiales como particulares. Estableció el servicio de correos con Quebec y otras colonias. Más tarde tuvo que hacer otro viaje a Inglaterra para solicitar del rey que suprimiera el tutelaje de la provincia en manos de los hermanos Penn. Tenía muchos enemigos, pero él, luchador incansable y seguro de sí mismo, no se acobardaba ante el peligro ni dificultad alguna. Y el 7 de noviembre de 1764 se embarca nuevamente con dirección a Londres. Apenas alejado de las costas americanas, sus enemigos empezaron a publicar libelos, injurias e insultos contra el gran ciudadano. Encontró a los políticos entregados de lleno a los intereses insulares y muy ignorantes acerca de los asuntos de las colonias americanas. Se enteró de que Grenville, el primer ministro, tenía intención de imponer a los americanos un gravamen de 100,000 libras esterlinas. Enterada la Asamblea de Pensilvania, contestó que se hallaba recargada de impuestos y no podía soportar otros. Entre tanto, se aprobaba la ley del timbre que tanta oposición levantó en la América inglesa. Los enemigos de Franklin difundieron la noticia de que él era cómplice de los que promulgaron esa ley. Ese gran representante veía que su nombre, defendido a través de tantos años y desvelos, sufría desprestigio. Su salud se quebrantaba, pero luchó contra esa ley inoportuna y funesta. Compareció ante los parlamentarios ingleses y durante 3 horas estuvo respondiendo a las preguntas que se le hicieron, y es de notarse la calma, sinceridad, dominio y prudencia con que defendió a los americanos, logrando una mejor disposición de los legisladores.
A sus esfuerzos inteligentes y espíritu patriótico se debió principalmente que esa ley fuera derogada el 22 de febrero de 1766. Su triunfo repercutió muy favorablemente en América. Su lucha continuó hasta conseguir que no pocas leyes que se presentaban al Parlamento desfavorables a su patria fueran eliminadas antes de ser discutidas. Sus gestiones persistentes le habían hecho muy popular, pero también le habían ganado muchos adversarios. 10 años se pasó en Inglaterra tratando de que la corona convirtiera a Pensilvania en provincia real, pero sus esfuerzos fueron vanos. En junio de 1772 publicó un artículo con el título de Tolerancia en Massachusetts y en Inglaterra. Al año siguiente publicó otro, Reglas para reducir un gran imperio a un pequeño reino. En ambos se refería a las deficiencias y a los errores de la administración inglesa en sus colonias. En estas fermentaba el descontento y la insurrección. Llegó el día en el que debía sufrir los efectos del enojo y resentimiento de las autoridades inglesas. Fue citado para concurrir a la reunión del Consejo Privado que tuvo efecto el 29 de enero de 1774 y el Procurador General denunció a Massachusetts e insultó a Franklin tildándolo de ladrón. 2 horas tuvo que soportar en situación sumamente embarazosa y penosa. 2 días después era destituido de su cargo de director de correos. En las colonias se encendió el fuego patriótico. Hubo manifestaciones contrarias a Inglaterra, se quemaron en público los retratos de algunos de sus adversarios entre los dirigentes políticos de la Gran Bretaña. Los periódicos ingleses empezaron a combatir a Franklin. Para este la permanencia en Londres era ya peligrosa, pero paciente, confiado y sereno continuaba en su puesto. No había llegado el momento de partir, se tramó comprometerlo en alguna forma. Sus cartas fueron abiertas y examinadas para hallar algo que le perjudicara. Su buena esposa, tras larga enfermedad, murió y Franklin, imperturbable, llenaba su función de representante de Filadelfia con pleno sentido de responsabilidad. Después de serios riesgos y no pocos desaires recibidos en la Cámara de los Lores, en la que demandaba justicia para las colonias, Franklin comprendió que le convenía partir sin más dilación para su patria y el 25 de marzo de 1775 se alejaba de las costas inglesas. El 5 de mayo del mismo año se encontraba nuevamente en Filadelfia cuando la Guerra de la Independencia ya se había iniciado en Concord y Lexington. Grande y cariñosa fue la recepción de que fue objeto al reconocérsele como apóstol de los derechos americanos y patriarca del Nuevo Mundo. Ayudó a Washington a crear el ejército revolucionario, reanudó sus pesadas tareas en el Parlamento siendo elegido miembro de la Asamblea de Pensilvania, corrigió la Declaración de la Independencia escrita por Jefferson y nuevamente tuvo que partir en misión patriótica, esta vez para Francia, y antes de ausentarse reunió todo el dinero de que disponía y lo entregó al Congreso en forma de empréstito, con lo cual demostró su fervor patriótico. Tenía entonces 70 años. Estaba solo, su dinero lo había entregado al gobierno y ni casa tenía. El viaje que estaba por emprender era peligroso, por cuanto corría el riesgo de ser detenido por las naves inglesas. El 15 de diciembre llegaba a París y era recibido con grandes manifestaciones de cordialidad y buena voluntad. Su presencia allí tenía por objeto conseguir socorros pecuniarios para la guerra de la independencia que estaban sosteniendo los patriotas americanos. El embajador de Inglaterra se encargó de ridiculizarlo, propalando la noticia de que Franklin era un desertor que deseaba someterse a Inglaterra. Muchas fueron las maniobras que se realizaron para estorbar e impedir la misión que lo había llevado a Francia, pero él, conocedor de los hombres, comprendiendo el valor de saber esperar y dispuesto a conquistar la simpatía de los franceses, sabía que con el tiempo sus luchas lograrían el triunfo anhelado. Llegaban a él noticias desalentadoras del frente americano, pero no se abatía, en la seguridad de que todo tendría un feliz desenlace. Algunos americanos que llegaron para cooperar con el anciano emisario, llenos de vanidad y ávidos de descollar, no le prestaron la ayuda necesaria y le causaron no pocas angustias y malos ratos. Por fin, como retribución a quien sabe esperar y confiar, empezaron a llegar noticias alentadoras. Filadelfia se había independizado y el general Burgoyne y su ejército habían caído prisioneros, pero Cornwallis hacía una gran campaña en la Carolina del Sur y era preciso conseguir dinero adicional para las necesidades de la campaña. Franklin había conquistado el corazón de Francia, era admirado y su asociación apreciada. Su influencia personal era asombrosa y estaba vinculado a los personajes más distinguidos. Aún el mismo rey, Luis XVI, lo recibía en la corte con gran beneplácito. A pesar de sus muchos años escribía y estaba al tanto de las alternativas que seguían las actividades de los ingleses en la capital de Francia. Obtuvo 18 millones de francos en distintos empréstitos en tiempos muy difíciles para el erario de Francia y promovió la formación de un ejército francés que fue enviado a América en 1780 y también una flota, y contó con la ayuda de Lafayette en sus gestiones. Consiguió luego otros empréstitos para la acción guerrera que tan costosa resultaba. Frecuentemente era asediado por campañas de difamación que tenían por finalidad restarle autoridad, pero él se mantenía impertérrito y vivía concentrado en obtener el máximo de ayuda francesa.
No por ello descuidaba sus aficiones científicas, se interesaba en diversos experimentos y mostraba entusiasmo por todo lo nuevo. Con todo y que Franklin conseguía una ayuda importante para su patria, de allende los mares se le acusaba de especulador y de no obtener la asistencia necesaria en la amplitud conveniente, y hasta se le suponía estar al servicio de los ingleses. Ya enfermo y deseoso de regresar a su tierra, solicitó se le relevase de su cargo, lo que fue otorgado el 20 de mayo, y después de 8 años de vinculación con el pueblo francés y de formar grandes y valiosas amistades, el 2 de julio se ausentaba con el corazón dolorido al tener que abandonar sus muchas relaciones que tanta emoción feliz habíanle deparado. El 13 de septiembre de 1785 llegaba a Filadelfia y fue objeto de un gran recibimiento. Apenas después de un mes de su llegada al país fue nombrado presidente del Consejo Ejecutivo de Pensilvania. Sobrados motivos tuvo para sentir desmayo ante las dificultades que se oponían a su obra política, pero sagaz y conocedor de la naturaleza humana, sabía cómo encarar los problemas. Tenía más de 80 años cuando escribió: «No os extrañéis si mi carrera política, empezada brillantemente, no acaba lo mismo. Los pueblos se cansan de los que están situados muy arriba». Un día rodó por la escalinata y ese accidente puso término a sus actividades sociales y políticas. Escribía, recibía visitas y filosofaba con su peculiar lucidez y lógica sencilla pero práctica. Su tema favorito era sugerir ideas sobre la formación de una sociedad virtuosa, pacífica y razonable. Se quejaba de la ingratitud del Congreso, que no le hacía justicia ni le liquidaba las deudas, y a sus oídos llegaban apreciaciones injustas que de él se hacían. Sus últimos días se acercaban. Conscientes de que su última página estaba por llegar al fin y fiel a sus hábitos de orden, le pidió a su hija que le cambiara la ropa de la cama, pues quería morir de manera decente, y el 17 de abril de 1790 Franklin exhalaba su último aliento. Fue siempre expresión brillante de humanidad. El epitafio que él mismo preparó para su tumba es por demás significativo. El cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, como la cubierta de un libro viejo, su contenido roto y despojado de sus letras y dorado, yace aquí, alimentado de gusanos. Pero el trabajo no se perderá, porque aparecerá como él creyó una vez más en una nueva y más elegante edición revisada y corregida por su autor. Ese hombre laborioso, de ingenio extraordinario, metódico, de inclinaciones virtuosas, prudente, verdadero patriota, dedicado a ideales constructivos, de espíritu sumamente humano, dinámico y de una disposición admirable, constituye una personalidad digna de loa y admiración. Hasta el último momento trabajó por el bien público. Las dificultades no detuvieron el ritmo de su laboriosidad. Sus enemigos no fueron obstáculo para que siguiera su camino. Guiado por principios y normas de moralidad invariable, nada hizo que diera motivo a justificados repudios o condenación. Su recta vida puede muy bien servir de guía e inspiración.